¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días para todos y todas. Bueno, espero que anden bien. Una nueva clase audiovisual. Voy a hacer antes de comenzar un aviso, ¿sí? Bueno, para todos aquellos y todas aquellas que no pudieron participar de la charla Zoom, la idea de todo esto, ¿no? De las clases virtuales, del momento de encierro que estamos viviendo, que nos lleva, bueno, inevitablemente a buscar la cantidad de herramientas necesarias para poder acercarnos a todas las casas y que ustedes puedan tener nuestro contenido. En ese marco, bueno, como hay gente que no pudo asistir, yo les voy a estar mandando una actividad para que puedan eh, ponerse a la par, bueno, lo que trabajamos, lo que charlamos en realidad cuando nos encontramos por Zoom. Que no fue ni más ni menos que una charla, pero bueno, donde fui conociendo un poco la opinión de todos y todas, y de alguna manera tuvimos la posibilidad de hilar lo que era la película Changeling, que es la de Angelina Jolie, que yo les mandé, eh, y Rita, ¿sí? Dentro de lo que es esto de la construcción de una ciudadanía, dentro de un marco en particular, que es una sociedad disciplinaria y de control. Bueno, entonces esto yo para los que no pudieron asistir les voy a estar mandando la actividad, ¿sí? Eh, y por otro lado, bueno, la idea de todo esto también es poder ir generando un contenido que tenga un hilo conductor, ¿no? Que podamos nosotros ir generando desde estas charlas virtuales alguna cuestión en donde podamos enlazar todo el contenido. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver tiene que ver justamente con dar continuidad a esto de las sociedades disciplinarias y de control, ¿sí? Que nosotros nos habíamos quedado un poquito con esta construcción de lo que es el Estado conservador en un tiempo donde este tipo de sociedades empieza a hacerse cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque en realidad el mundo se estaba viendo, sobre todo Europa, se estaba viendo repleto de algunas ideas que generaban como cierto cimbronazo al poder. Aparecía el anarquismo, aparecía el comunismo, ¿sí? Entonces se está desarrollando un tipo de ideas que inevitablemente empieza a participar del resto de los países, y en América lógicamente también, y en Argentina también en particular, ¿no? Entonces ahí se empieza a dar una mirada del Estado en donde sabemos, bueno, el comunismo dice que el Estado es el mayor generador de desigualdad, entonces se pone en cuestionamiento el poder del Estado. El caso particular de la Argentina y otros países de América es que se está poniendo en cuestionamiento un Estado que no tiene muchos años de construcción, ¿sí? Saben ustedes que en 1853 se dicta la primera constitución, ¿sí? Y estamos hablando de un periodo de tiempo del Estado conservador que es desde 1880 a 1916, es decir, poquito tiempo de inicio para que encima vengan unas nuevas ideas a cambiar el panorama de lo que ellos querían crear. ¿Por qué? Porque era el dominio de la oligarquía, es decir, el dominio de pocos para un montón de personas, ¿sí? Que son los que le dan el poder, los que le otorgan el poder a estos gobernantes para que los guíen, ¿sí? Bueno, el problema de estos gobernantes es que en realidad pensaban el Estado de una manera en la cual el orden y el progreso tenía que ser controlado, ¿sí? Tenía que ser ordenado. Bueno, entienden el orden y el progreso desde un lugar en el cual habita también la relación con la fuerza, ¿sí? Y es ahí donde viene esto de sociedades disciplinarias y de control. ¿Cómo se sostiene la disciplina? ¿Cómo se sostiene el control? Bueno, la utilización de la fuerza, ¿sí? Era uno de los factores más importantes del Estado. De hecho, Roca, por ejemplo, por citar un ejemplo, eh, era general, ¿sí? Y fue el que realizó la campaña más fuerte contra los habitantes del sur, ¿sí? Que era la campaña del desierto, y que se encargó de matar, de asesinar a un montón de habitantes, ¿sí? De esa región, a los que se les denominaba indios, ¿sí? Y que bajo esos parámetros asimilar toda esa cantidad de tierras para el Estado también le permitió distribuirla entre capitales extranjeros, que es a donde el país miraba, y también distribuirlas entre las clases más acomodadas de la Argentina. De hecho, al día de hoy todavía tenemos muchas familias de ese tiempo que tienen una amplitud de tierras enorme en el sur, y que bueno, ahí viene esta cuestión, ¿no? De cómo se fue concentrando el poder en la Argentina también, ¿no? Dentro de un sistema disciplinario y de control. Espero recordar ahora en un ratito lo que acabo de decir, sobre todo de las tierras del sur, ¿no? Porque es en gran parte
lo que se le critica hoy en día a la sociedad rural. ¿A qué viene esto? Dentro de esas sociedades de disciplina y de control, nosotros tenemos que hablar, estamos hablando, mejor dicho, de lo que son los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, cuando venían estas nuevas ideas comunistas, anarquistas, que pensaban distinto, que de alguna manera el Estado entendía, uy, nos están contagiando a las otras personas, a nuestros habitantes, a nuestros ciudadanos, de ideas que nosotros no queremos y con las que estamos totalmente en contra. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para esas cosas existía algo como lo que hablábamos el otro día, el penal de Ushuaia, ¿sí? que empezó a funcionar en 1902, y que ahí mandaban mayormente a las personas que estaban muy en desacuerdo con las ideas del Estado, pero que a la vez dentro del anarquismo hay que reconocer que no les costaba mucho poner una bomba, ¿sí? Caso de lo que fue Radowitzki, que es uno de los casos más emblemáticos, con Ramón Falcón. Radowitzki luego de una manifestación le hace una emboscada a la carreta en la cual iba Ramón Falcón y le pone una bomba, pero tenemos que pensar también en la construcción de ese Estado violento, ¿no? Porque Ramón Falcón no era ningún santo, ¿sí? Sí, tenía una especie de facilidad importante para apalear y gatillar a la gente. Bueno, entonces estábamos construyendo un mundo violento en sí mismo, ¿no? Dentro de lo que eran las dos versiones, ¿no? Las dos visiones. Voy a leer algo que tiene que ver con la construcción y el desarrollo del paradigma de los derechos humanos. Desde nuestra perspectiva, la historia de los derechos humanos coincide con la historia de las luchas por la emancipación, la igualdad y la autonomía. Esta historia es también la de las luchas contra las diversas formas de opresión, desigualdad y jerarquías. Muchas de estas luchas se desarrollaron contra el avance de las autoridades y sus abusos de poder sobre quienes se hallaban bajo su dominación, mientras que otras se desplegaron con el objetivo de lograr avances y conquistas en la calidad y condiciones de vida de las personas, desde el acceso a los alimentos hasta la posibilidad de profesar creencias religiosas libremente. Es decir, que los derechos humanos se construyen para una mayor autonomía del ser, pero también para una mayor autonomía del pensamiento, ¿sí? Que es lo que hablábamos el otro día. Por eso hablábamos también de la ciudadanía, de la construcción y de lo que pasaba en la serie de Rita, de cómo se puede libre pensar, ¿sí? Que es la idea de la construcción del ciudadano y la ciudadana. Y en ese tiempo, si bien estos derechos están de una manera muy consuetudinaria, consuetudinario significa cuando está en el aire, cuando no está hecho norma, si bien estos derechos todavía no tienen una norma concisa, ¿sí? Más allá de lo que había pasado en la Revolución Francesa, ¿sí? Fíjense que lo que está diciendo este breve texto es que gradualmente se van consiguiendo derechos y que esos derechos después se van a fundamentar como un cambio de paradigma, como un cambio sociopolítico, ¿sí? Dentro de los marcos del Estado y de los Estados. Entonces, ahí ya tenemos esta opción de los derechos humanos que nos permiten cierta igualdad. En el caso del Estado conservador, bueno, estos derechos humanos realmente quedan bastante al margen, ¿sí? Porque en realidad no están funcionando como una norma, sino que se están dando de a poco, se están dando de manera gradual. Y fíjense lo que está planteando, la posibilidad de acceder al alimento, ¿sí? De forma igualitaria para todos y para todas. Estamos hablando de las condiciones dignas de las personas, que a eso por eso están los derechos humanos, como una garantía de los derechos dignos de las personas. Entonces, cuando uno analiza esto, ¿sí? De los derechos humanos, no solamente se queda, ¿sí? Con lo que es el marco legal, sino que también lo piensa desde distintas cuestiones, de distintas construcciones de la historia y de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando decimos la vida, ahí es donde nos enfocamos nosotros en cómo fueron las condiciones de desarrollo del Estado en cuanto a lo que era la participación estatal, si es que éste llegó realmente a donde debía de llegar. Y hay casos muy particulares en donde uno los analiza y dice, no, la verdad que acá el Estado no se nota, debería de notarse más, ¿sí? Y justo hoy estamos en un momento de la actualidad en donde se habla mucho del Estado, ¿no? Saben que tuvimos distintos estados, bueno, el Estado liberal, conservador, Estado de bienestar, el neoliberal, tenemos un montón, ¿sí? de vetas de lo que puede ser la construcción de un Estado. Y justo actualmente, como decía antes, se está poniendo en cuestionamiento esta participación del Estado.
vieron que el Estado tenía que participar más, porque si el Estado no pone dinero, ¿cómo hacemos hoy en un momento de crisis social social y de la salud para sostener a aquellas personas que no pueden abrir su negocio? ¿Sí? Vieron que en realidad la participación del Estado está mal, porque mucho Estado, mucha amplitud del Estado genera un problema económico en la administración de un país, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos visiones, una la del Estado anterior y una la del Estado actual, ¿sí? Estamos hablando del tiempo que va de 2015 a 2019 y de 2019 a ahora muy poquito tiempo a la actualidad, que nos encuentra afrontando este tema de lo que es la crisis del COVID-19. Entonces ahí fíjense la participación de los dos estados. El Estado conservador, a su vez, 1880-1916, la participación del Estado se abría a los capitales extranjeros y a la inversión, ¿sí? Entonces, también a los créditos, a la deuda, al endeudamiento. Y eso generó grandes crisis económicas dentro de las estructuras mismas de nuestro país, que eso ya lo analizaremos. Pero en lo que me quiero enfocar ahora es también en esta cuestión de lo que se está viviendo actualmente con la crisis de este virus que nos ha encontrado de forma casi imprevista. Y ahí cómo se garantizan los derechos, pero también cómo se garantizan los derechos al cuidado del medio ambiente y al cuidado de la salud que a eso respecta. Saben que bueno, yo me encuentro dando clases de lo que tiene que ver con medio ambiente, pero con Gerardo Castaño tuvimos una charla y nos pareció interesante poder plantear el tema de los derechos, el tema del virus, de la ciudadanía y el tema de el medio ambiente, ¿sí? Tratar de unificar todo y poder llevarlo adelante en una nota periodística. Ahora yo lo voy a explicar igual. ¿Qué pasa entonces con esta construcción que estoy haciendo? Bueno, dentro de este estado actual, ¿sí? Dentro de este momento particular que nosotros estamos viviendo, bueno, ¿cómo se hacen valer los derechos, ¿sí? de las personas como ciudadanos y ciudadanas? Y en cuánto nos afecta realmente en lo que tiene que ver con la salud, cómo se maneja la ciudadanía con respecto a este virus, si cumple, si no cumple, y cómo es la participación del Estado, ¿sí? dentro de este marco en el cual la gente tiene que estar hacia adentro de sus casas. Bueno, todo esto lo vamos a poner, ¿sí? Como ciudadanos y ciudadanas en una nota periodística, ¿sí? que vamos a realizar y que algunas de ellas vamos a elegir después con Gerardo cuál es, a ver, no dudo de que todas estén buenas, pero necesitamos elegir algunas para poder subirlas a la revista. ¿Sí? Saben que tenemos una revista, de hecho uno de los planteamientos del centro de estudiantes había sido tener una revista, y yo les decía, chicos, miren que tenemos una revista de hace 2 años, que era la revista, pero claro, está enfocada directamente al proyecto ambiental. Estas revistas ya llevan como 5 números, las pueden encontrar en colsanjoseobrero.edu.ar, que es la página de la escuela. Las pueden leer, tienen realmente su material muy rico de laburo que han hecho los chicos y chicas, sobre todo de primer año y tercer año, pero con la particularidad de que el taller ambiental ya ha sido recorrido de primero a quinto. Entonces hay mucho trabajo, incluso de los chicos que hoy están en quinto año, para que se den una idea de cuánto hace que venimos trabajando con esto. Y bueno, y se nos había ocurrido el año pasado con Jorge de poder ampliar la revista, y bueno, justo viene el centro de estudiantes a plantear si se podía hacer una revista, que es a donde yo decía, miren que la revista está, o sea, lo que habría que hacer es organizarla. Bueno, nos encuentra este momento en particular, como decía. Entonces la idea es plantear desde esta nota periodística, que yo les voy a dejar a la vez como lo hace Gerardo con el otro sexto, la guía, ¿sí? Una guía de trabajo para que entiendan cómo es la forma de producir el texto, y después les voy a dejar un ejemplo de lo que es la entrevista, y les vamos a dar un tiempo prudencial para que lo puedan trabajar. Tienen que tener en cuenta sí o sí las pautas que les dejamos, por ejemplo, el citado de fuentes. La nota periodística que ustedes van a desarrollar sobre este tema tiene que tener las fuentes citadas, es decir, si yo utilizo al diario Clarín, ¿sí? Si yo utilizo un libro sobre medio ambiente, tiene que estar citado, ¿sí? Y el ejemplo de cómo se cita, bueno, lo tienen en el ejemplo de nota periodística. ¿Estamos?
Las citas siempre van al final, ¿sí? Bueno, eso por otro lado. Y van a estar recibiendo un texto relacionado a lo que es la situación ambiental de los derechos y del virus. Todo, ¿sí?, en un texto que ustedes van a leer y que después van a sacar sus propias conclusiones de acuerdo a todo lo que venimos viendo. Estamos justo en un momento donde hablábamos de sociedades disciplinarias y de control y donde nosotros estamos dentro de un contexto de encierro. Inevitable porque es la manera de cuidarnos, ¿sí? O sea que este es un encierro pero de otro tipo. Es un encierro justificado. Hay encierros que no lo son. Por ejemplo, si una persona piensa distinto y la mandan al penal de Ushuaia, ¿sí?, y no hizo nada más que pensar distinto, eso está mal, ¿sí? Es un contexto de encierro injustificado. Pero sepan que esas personas también gozan de derechos, ¿sí? Y para esos derechos existe lo que se llama también el habeas corpus, ¿sí?, que tiene que ver con derechos que fueron manipulados o abnegados para personas que están en condiciones de detención, que los tienen mal, que los tienen en condiciones desastrosas, ¿sí? Bueno, para eso también existe el habeas corpus, que es lo que vamos a ver también la clase que viene. Y bueno, ¿a dónde iba también? Ahora me estoy acordando. ¿A dónde iba con el tema de las tierras, la concentración de tierras? Cuando la sociedad, cuando se hacen las fiestas de la rural, me acuerdo que los jóvenes por el clima se metieron dentro de lo que era la sociedad rural y con unos carteles y bueno, fueron recontra criticados. En realidad lo que estaban, que es lo que se perdió de vista, lo que estaban reclamando era sobre la sobreexplotación de los animales, ¿sí? Y levantaban las pancartas en contra de la sociedad rural porque grandes explotadores de los animales, ¿sí?, son, mejor dicho, los de la sociedad rural, que son los que vienen de los tiempos de Rosas, ¿sí? Entonces ese era el verdadero reclamo y me quedó dando vueltas y lo quería cerrar porque dije, espero acordarme, y ahí venía la crítica a esto que había hecho el Estado conservador de vender las tierras a un ínfimo precio a grandes familias oligárquicas de la Argentina y también del exterior, ¿sí? Bueno, para que vean cómo se va relacionando todo, ¿no? Ciudadanía, derechos, medio ambiente, la situación actual, se puede hacer históricamente, desde la construcción histórica, se puede hacer también un análisis social de la actualidad en sí misma. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda igual tienen mi mail. Recuerden que les voy a estar mandando entonces esta actividad para que desarrollen la nota y les voy a estar mandando a los que no pudieron participar y a las que no pudieron participar de la charla Zoom, les voy a estar mandando una actividad especial para que puedan dar cierre a ese contenido que nosotros habíamos charlado en Zoom. Les mando un abrazo y bueno, esperemos encontrarnos pronto. Saludos. Más de 500 jóvenes activistas de varios países fueron invitados el sábado por las Naciones Unidas para participar en una primera cumbre por el clima en Nueva York. La inédita cita ocurre un día después de que niños y estudiantes de todo el mundo se manifestaran masivamente uniéndose al movimiento de huelgas escolares semanales Viernes por el Futuro, fundado hace un año por la activista sueca de 16 años Greta Thunberg. Ayer, millones de personas alrededor del planeta marcharon y demandaron acción climática real, especialmente los jóvenes. Mostramos que estamos unidos y que nosotros, los jóvenes, somos imparables. El discurso del argentino Bruno Rodríguez, de 19 años, también expresó la indignación sentida por parte de la juventud mundial. El fundador de la organización Jóvenes por el Clima Argentina alertó que la crisis del clima y ecológica es la crisis política, económica y cultural de nuestros tiempos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alentó a los jóvenes a seguir luchando. Mi generación ha fallado en gran medida hasta ahora para preservar tanto la justicia en el mundo como para preservar el planeta. Tengo nietas. Quiero que mis nietas vivan en un planeta habitable. Mi generación tiene una gran responsabilidad. Es su generación la que debe asegurarse de que seamos responsables de no traicionar el futuro de la humanidad. Durante el día habría sesiones para promover soluciones y líderes innovadores presentarían sus ideas ante empresarios de varias corporaciones.